encontramos en la última presentación que tiene que ver con la terminación de las controversias. Bueno, primero hay que mencionar que el mejor litigio es aquel que no se tiene, ¿verdad? Hay que tratar de siempre mantener una buena relación médico-paciente, explicar que sí, que pueden existir complicaciones, reacciones adversas, explicar bien el consentimiento informado, tener en orden nuestros documentos legales, este, finalmente respetar los principios éticos de la práctica médica, dar autonomía y pues tener una buena relación con el paciente, en resumen. También es importante el trabajo en equipo, ya que en caso de un juicio, pues todas estas personas están involucradas, ¿no? Entonces todas deben de llevar bien su papelería, su documentación, para que no haya de repente discrepancias entre que es que el informe del anestesiólogo dice una cosa, pero el reporte de recuperación de enfermería dice otra. O peor, ¿no? De que el anestesiólogo dice una cosa y el cirujano dice otra cosa. Eh, Todas las controversias, o bueno, en este caso los juicios, pueden terminar en una sentencia o en alguna de estas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la inculpabilidad, que se puede determinar, por ejemplo, que el hecho fue por una creencia errada e invencible de que el hecho o omisión no constituye un delito. Un ejemplo de este sería que se hizo un diagnóstico y un tratamiento teniendo en cuenta información de una historia clínica que era incorrecta, ¿no? Y que se demuestra que el paciente omitió o intencionadamente o accidentalmente algún dato. Entonces, nuestro tratamiento de abordaje fue el correcto, pero hubo una creencia errada. Es un ejemplo. ¿Okay? Obrar en la creencia errada e invencible de que es lícita la conducta, ¿verdad? Aunque el desconocimiento de la ley no nos protege, bajo ciertas circunstancias el juez puede determinar que hubo inculpabilidad. También aplica cuando se obedece un superior jerárquico, cuando el delito no es notorio y se prueba que el acusado no conoció tal circunstancia. Un ejemplo que ponen aquí es en el caso de la milicia. Ahora no se me ocurre un ejemplo médico que abarque este punto. Y la otra, un accidente que desvía el curso de la acción, ¿verdad? Que puede ser el presentar una complicación o un efecto adverso del tratamiento, ¿no? Como por ejemplo que al utilizar una legra en un legrado se ocurre el riesgo de una perforación uterina, es bajo, pero existe y es un efecto adverso, ¿no? Entonces, yo contaba con las competencias, sabía los riesgos, hice el consentimiento informado, etcétera. Pues fue un evento adverso que ocurre, podría haber el juez podría determinar que hubo inculpabilidad. Causas de justificación, que es otra de las formas en la que puede terminar esto, que es cuando se obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho. No aplicaría para los médicos, ¿verdad? Se me ocurre más en caso de delitos que involucren policías o militares. Cuando se ejecute el hecho con conocimiento del pasivo, si el pasivo puede disponer válidamente de ese derecho, que el pasivo tenga una capacidad jurídica, que el conocimiento sea anterior al hecho, que haya un consentimiento expreso sin dudas, que no exista error o violencia. ¿Okay? Por ejemplo, aquí yo hice bien mi consentimiento informado, es una causa de justificación. Cuando se realizó la amputación con el pleno conocimiento en este caso del afectado. ¿Okay? Cuando el afectado tenía la capacidad jurídica de tomar esa decisión. ¿Okay? Todos estos son factores que pueden ser considerados causas de justificación. Otra forma de determinar la controversia es por el perdón del ofendido, que es técnicamente que el acusado es perdonado por el acusador.
solamente aplica en delitos perseguidos en instancia de parte, o sea, en donde hubo una querella. ¿Okay? Un familiar no puede perdonar a una persona que está en un juicio por homicidio por haber cometido el homicidio, por ejemplo. No aplica ahí. El perdón otorgado debe de darse antes de dar una sentencia definitiva. Recuerden que las sentencias definitivas son definitivas. Debe ser otorgada por el defendido o su legítimo representante y otra forma de terminar la controversia es por medio del perdón judicial, que es un perdón otorgado por el juez. Si determina que por algo relevante, objetivo, fundado y humanamente aceptada explicación, no se podía haber exigido otra conducta del acusado. Todo esto es a criterio, obviamente, del juez. ¿Okay? Y el último que mencionaba es el desistimiento, que es cuando el ofendido decide terminar el juicio. ¿Okay? O decide terminar el procedimiento. Cabe mencionar que la ley contempla que el Ministerio Público puede desistir de seguir un procedimiento que es un delito que sea de oficio, dependiendo de las circunstancias que rodeen el caso. Muy bien, después nos pide hacer un repaso de algunos artículos de la Constitución. Aquí les puse como que los puntos que considero clave. El primer artículo constitucional y el más importante en cierta forma es el primero, ¿okay? Que tiene que ver con los derechos humanos que son protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. Estos no pueden ser restringidos ni suspendidos salvo casos excepcionales descritos en la misma Constitución, como por ejemplo, dato curioso, en caso de una emergencia sanitaria como una epidemia, se puede hacer una declaratoria de restricción o suspensión de derechos humanos. Estamos hablando del derecho al libre tránsito, derecho a pues no se me ocurre otro, pero bueno, puede ser un ejemplo. El artículo dice que siempre se va a favorecer la más alta protección de los derechos humanos. Las autoridades públicas deben de promover, proteger y garantizar los derechos humanos, y se prohíbe la esclavitud y la discriminación en todas sus presentaciones, excepto en las residencias médicas. El artículo 3 constitucional lo podemos resumir como el artículo de la educación. Aquí dice que la educación obligatoria, o sea, de que debe ser garantizada por el Estado, es la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Habla de que, el gobierno debe de supervisar y regular la calidad, los materiales, los métodos y la organización del sistema educativo. Dice que la educación debe de ser científica, democrática, nacional, de calidad y gratuita. Nacional se refiere a que debe de promover los valores patrios, la integración de todo el país, etc. Habla sobre las reglas para la educación superior y las universidades autónomas. Menciona que el Congreso de la Unión es quien está facultado para regular la calidad, materiales, métodos de organización. Y habla sobre la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que fue recientemente creado con las reformas estructurales del gobierno actual. El artículo 4 habla sobre la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, sobre la protección al desarrollo de la familia, el derecho a decidir de manera libre, el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, derecho al agua y a una vivienda digna, derecho a la identidad, habla sobre los derechos de la niñez emanados de tratados internacionales, y que todos los juicios donde se involucra un menor siempre debe haber interés superior del menor. Y también menciona sobre el derecho a la cultura y el deporte. El artículo 5 es el artículo de las profesiones. Habla sobre que todos tienen derecho al producto del trabajo, habla sobre las profesiones, la libertad de profesión y los requisitos de titulación, habla sobre que debe haber una retribución a
todo trabajo, y menciona también las reglas de los contratos. Básicamente que pues, no puedes firmar un contrato en donde te autorices al patrón un trato denigrante. El artículo 8 habla sobre el derecho de petición, ya sea escrita, que tiene que ser escrita, pacífica y respetuosa. Este artículo habla sobre que cualquier ciudadano mexicano tiene el derecho de solicitar una explicación o algo a cualquier funcionario público, siempre y cuando sea de forma escrita, pacífica y respetuosa, y que ese funcionario público está obligado a responder. Entonces, sí, tú estás obligado a preguntarle lo que quieras a quien quieras. El artículo 10 habla sobre la posesión de armas en domicilio para su seguridad y defensa legítima. Menciona que estas armas obviamente no deben de ser aquellas que están prohibidas en la Ley Federal de Uso de Armas Reservadas para las Fuerzas Armadas, y que el Estado debe de establecer requisitos para su regulación. El artículo 12 habla sobre que en México no se conceden títulos de nobleza ni honores hereditarios, y aquellos que se otorgan en otros países no tienen validez en México. El artículo 14 habla sobre, es muy importante este artículo, ninguna ley tiene efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, por ejemplo, si es una reforma de una ley que cambia la pena de, por ejemplo, imagínense que se modifica el Código Penal y ahora el secuestro es cadena perpetua en lugar de 10 años. Si alguien ya había sido condenado por 10 años, no le puede cambiar la sentencia a pena de muerte. Es más, si estás en pleno juicio, tú puedes pedir que te sigan aplicando la que era aplicable al momento del inicio del juicio. O por ejemplo, un ejemplo así médico de esto es cuando modificaron las reglas de las pensiones en el IMSS, en donde dijeron los que se empiecen a registrar a partir de 1995 ya no tendrán la pensión, pero de 1995 para atrás todos siguen con su pensión, ¿okay? Aunque ya el IMSS no va a dar pensiones. Habla también de que nadie puede ser privado de su libertad y que nadie puede ser privado de la libertad ni de sus derechos sin un juicio previo. Si te pueden privar de la libertad, se llama meterte a la cárcel. No se puede imponer una pena que no esté escrita en la ley. El Código Penal describe cuáles son las penas por cada delito. Entonces no se vale decir que, por ejemplo, el homicidio, el Código Penal dice, no sé, son mínimo 10 años de prisión. Un juez no puede decir, ¿sabes qué? Yo te quiero dar 5 porque, no sé, no, el mínimo son 10 y el máximo son 30, entonces no puedes darle 50 por ese delito. O si dice que debe ameritar cárcel, no puedes darle una multa. En el caso de los juicios civiles, o sea, de materia civil, la sentencia será en función de la interpretación de la ley y a falta de esta se utilizarán los principios generales de derecho. Un ejemplo de esto es no sé por qué una vez estaba investigando sobre los derechos de herencia de un feto. Entonces, por ejemplo, la ley no contempla eso así como tal, pero hay un principio general de derecho que dice que un bebé en desarrollo puede tener derecho a la herencia y que la madre es la tutora de esa herencia hasta que el futuro niño tenga capacidad legal, pero que la mamá no va a poder ejercer sobre la herencia, solamente cuidarla. Es un principio general de derecho, pero es un ejemplo donde no está escrito en el Código Civil.
Y el artículo 20, que es el más relevante para los últimos temas que hemos hablado, tiene que ver con el proceso penal, que es acusatorio y es oral. La Constitución menciona que tiene 4 principios rectores, que es el de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, que ya habíamos explicado en presentaciones anteriores. Y bueno, menciona que el sistema de justicia tiene ciertos principios generales. En primer lugar, el objeto del sistema es establecer los hechos, proteger al inocente, procurar evitar la impunidad y reparar los daños. Toda audiencia debe de ser con un juez y esto no se puede delegar. Siempre tiene que haber un juez. No se usan pruebas desahogadas en la audiencia del juicio para emitir una sentencia. El juicio será con un juez que no conozca el caso previamente. Recuerden que hay un juez de control, un juez intermedio y el juez del juicio oral. El juez de juicio oral no debe de conocer previamente el caso. Los argumentos y elementos probatorios son públicos, contradictorios orales, excepto en situaciones especiales como la delincuencia organizada o temas de seguridad nacional. La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Recuerden que el que se tiene que defender es el acusador, no el acusado. Siempre deben de estar ambas partes por el principio de contradicción, excepto en situaciones específicas como por ejemplo violación, delincuencia organizada y otras. Si hay confesión y pruebas, puede haber una terminación anticipada siempre y cuando el inculpado esté de acuerdo. Solo se condena si hay convicción de culpabilidad. Si el juez considera que no tiene suficiente evidencia para determinar la culpabilidad, no se puede hacer una condena. Y no se pueden aceptar pruebas que hayan sido obtenidas por medio de violación de derechos humanos. Esto recuerden sobre lo de la obtención de las pruebas que ya hemos mencionado. Bueno, menciona a grandes rasgos los derechos del imputado, donde tiene derecho a presunción de inocencia, declarar o guardar silencio, y esto sin ser usado en perjuicio. Al momento de su detención debe de saber el motivo de su detención. Se le prohíbe la intimidación, la incomunicación o la tortura. Recuerden que una confesión sin defensor no tiene validez. Se le debe de explicar que tiene beneficios de cooperar en caso de que esté involucrado en la delincuencia organizada. Tiene derecho a obtener testigos y pruebas pertinentes, a ser juzgado en una audiencia pública con un juez, excepto en casos especiales. Por ejemplo, no se hacen audiencias públicas cuando es violación, está involucrado un menor de edad, es delincuencia organizada, algunos de los testigos son actores importantes de la seguridad nacional, etc. Tiene derecho al acceso a la carpeta de investigación del Ministerio Público. Tiene derecho a que su juicio sea en menos de 4 meses y la pena máxima que puede recibir es de 2 años o hasta 1 año si la pena es mayor. Recuerden que les comenté que el juicio tiene en promedio 1 año. Ojo, aquí ya no lo puse, pero digo, obviamente hay un apartado que dice que pues, el juez puede prolongar esto en función de muchos criterios. ¿Okay? Entonces por eso a veces no se respeta esto. Pero bueno, es un derecho. Defensa adecuada desde la detención. Si tiene el abogado es desde que te detuvo el policía, te llevó ante el juez de control, ahí ya tienes derecho a tu defensa. No prolongar detención por la falta de pago de honorarios del abogado. Y la prisión preventiva como medida cautelar no debe exceder la pena máxima por la que se te está acusando. ¿Okay? Y menciona que la prisión preventiva nunca debe ser mayor a 2 años, excepto cuando una de las situaciones excepcionales que mencionaba era que estuviera en riesgo la seguridad del imputado, ¿no? Entonces, pues si crees que si le quitas la prisión preventiva va a ir a matar a la víctima, pues le puedes prolongar su prisión preventiva, ¿no? Y otras situaciones que ya los jueces sabrán. Y algo importante es que se computa la pena desde el tiempo de detención de la prisión preventiva. O sea, si estuviste en prisión preventiva 1 año
y se te condena a 5 años de prisión, ahora solo tienes que hacer 4. Y por último, menciona también los derechos de la víctima, que es a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica y una reparación integral del daño. De hecho, el gobierno federal tiene una Comisión Nacional de Atención a Víctimas que se encarga de garantizar la reparación integral del daño y perjuicio de las, no más bien nada más daño de la víctima, perjuicio no. Especialmente cuando está involucrada una autoridad pública. Resguardo de su identidad y los datos personales en caso de que sea menor de edad, haya sido violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada u otras situaciones que determine el juez. También menciona que el Ministerio Público tiene el deber de proteger a las víctimas, a los ofendidos y a los testigos de represalias. La víctima puede solicitar medidas cautelares para el acusado. Y medidas cautelares se refiere a prisión preventiva, prisión domiciliaria, restricción de salida de la ciudad, restricción de proximidad, etc. Y también menciona que la víctima puede impugnar omisiones del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es el que le va a llevar el juicio, pero puede solicitar o bueno, impugnar lo que está haciendo el Ministerio Público porque no está de acuerdo en cómo lo están manejando. ¿Ok? Bueno, esto es todo. Creo que ya es todo lo del segundo parcial. Espero que les sirva de algo y pues mucho éxito.